Entonces, para que empecemos a hablar de pancreatitis, tienen que saber que, digamos, la pancreatitis es de las patologías. eh, Esperen un segundo, ¿cómo voy para presentar acá? Ya. La pancreatitis es de las patologías que, digamos, más se complica sobre si es un manejo entre cirugía general o medicina interna, porque como van a ver ahorita, digamos, es de las patologías que son menos quirúrgicas entre la cirugía general. ¿Listo? La gran mayoría de los manejos de estos pacientes se dan en unidad de cuidados intensivos y en hospitalización. Son muy pocos los que realmente requieren un manejo quirúrgico y cada vez van a ser menos los pacientes que requieran un manejo quirúrgico abierto o por laparoscopia o vía asistida. La gran mayoría de estos pacientes van a ser por endoscopia o van a ser manejados vía percutánea por radiología intervencionista. ¿Listo? Bueno. Para hablar un poco de las generalidades, el páncreas es quizás el órgano más implacable del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de los cirujanos evitan incluso palparlo, tocarlo a menos que sea necesario. Esto porque está rodeado por numerosas estructuras eh, importantes y los principales vasos sanguíneos están cerca del páncreas, como ahorita vamos a ver. Un trauma que aparentemente puede ser menor, en el caso del páncreas, puede resultar en una liberación de enzimas pancreáticas y causar pancreatitis que puede ser potencialmente mortal. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos las relaciones del páncreas y las estructuras circundantes antes de hablar del páncreas. ¿Listo? Entonces, como vamos a ver, la pancreatitis puede ser bastante mortal fácilmente. Bueno, entonces el páncreas es un órgano retroperitoneal que se encuentra en una posición oblicua desde el duodeno hasta el hilo esplénico. Pesa más o menos 75 a 100 gramos y mide de 15 a 20 centímetros. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, el páncreas está casi que en el centro del cuerpo humano. Está muy cerca del ombligo, está en el retroperitoneo, por lo cual es muy difícil llegar a él y está rodeado de muchas estructuras muy importantes. Está en el abdomen, pero si ustedes miran, está cerca del diafragma, por ende estaría cerca del tórax. Y hay muchas estructuras que lo recubren y por ende cuando este se inflama, digamos que transmite esa inflamación a gran parte del cuerpo humano, por ende digamos que puede ser bastante problemático. Para hablar un poquito de anatomía, recuerden que hay un páncreas ventral y un páncreas dorsal, estos van a girarse y pues, se van a unir, y digamos que van a girar, van a crear los dos conductos que después vamos a conocer como el conducto de Wilson y el conducto de Santorini. Y recuerden que el páncreas ventral se convierte en la porción inferior del páncreas, que sería la cabeza y el proceso uncinado, que sería esta parte de acá, y la porción dorsal se convierte en el cuerpo y la cola del páncreas. Esto va a ser muy importante porque hay algunos pacientes que pueden tener una variación anatómica y digamos que esta parte va a dar una vuelta errónea, entonces no le va a dar la vuelta al intestino de esta manera, sino que parte del páncreas va a quedar en esta parte de acá, que sería el duodeno. Entonces eso después podría causar otras patologías en el cuerpo. Para hablar de anatomía, recuerden que el páncreas tiene una irrigación muy, digamos, importante. Viene del tronco celíaco de la arteria mesentérica superior. Entonces tiene irrigación por dos ramas vertientes que vienen directamente de la aorta. Y en la parte de la cabeza del páncreas, recuerden que las arterias vienen, digamos, adicionadas al duodeno. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, tiene cáncer de la cabeza del páncreas, uno tiene que quitar el duodeno porque si uno quita la cabeza del páncreas, probablemente ese paciente se va a quedar sin circulación en su parte duodenal, que son las arterias pancreatoduodenales. ¿Listo? Y adicionalmente, hay una arteria que se comparte con el vaso, que sería la arteria esplénica. Entonces también cuando uno va a operar el vaso tiene que tener mucho cuidado que no vaya a causar alguna lesión dentro del páncreas en la parte distal del mismo. Recuerden que hay un páncreas exocrino, un páncreas endocrino. En el páncreas exocrino tenemos dos, digamos, para efectos prácticos, tenemos dos enzimas que van a ser muy importantes. Una es la amilasa, que se encarga de, digamos, digerir toda la parte de los carbohidratos. Es una enzima que viene activa, no es un enzimógeno, o no viene inactiva. Y también tenemos la lipasa. La lipasa se encarga de los cortes de las grasas y la lipasa de los carbohidratos. Esto va a ser muy importante porque después nos va a mostrar por qué se va más rápido una que la otra y por qué, digamos, una puede durar más en el ambiente sanguíneo que la otra. Ya para hablar de pancreatitis, ¿qué es la pancreatitis? Es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que va a activar inapropiadamente las enzimas pancreáticas. Recuerden que las enzimas pancreáticas se activan siempre en el tracto gastrointestinal cuando se drena, digamos, todo el jugo pancreático dentro del duodeno. Esto va a causar una respuesta inflamatoria local y sistémica y digamos que muchas veces puede ser leve o autolimitada, pero en otras ocasiones cuando esta respuesta local y sistémica es fuerte, digamos cuando no es autolimitada, puede causar una enfermedad grave con complicaciones que pueden ser potencialmente mortales e incluso la pancreatitis puede ser mortal en muchos casos si no se trata con prontitud y a tiempo. ¿Listo?
Digamos que tenemos algo que causa un insulto o un daño en el páncreas. Esto nos va a causar tres cosas primordialmente. Edema, ahorita vamos a ver toda la parte del edema porque es importante. Va a causar citoquinas y, digamos, enzimas proinflamatorias que de alguna u otra manera van a causar después necrosis, apoptosis y van a causar también inflamación e isquemia. Y lo más importante es que este daño va a terminar causando que se activen los simógenos dentro del páncreas. Esto es porque no se va a dar una secreción como tal de las enzimas pancreáticas, esto va a liberar citoquinas y otros mediadores inflamatorios que van a causar asimismo isquemia e inflamación, necrosis y apoptosis pancreática, y por otro lado van a causar una respuesta inflamatoria sistémica que finalmente puede llegar a causar una falla multiorgánica. ¿Listo? Entonces, la etiología de la pancreatitis puede ser muy variada, puede ser por litiasis biliar, por alcohólica, por CPRE, posquirúrgica, por hipertrigliceridemia, idiopática o fármacos. La idiopática, digamos que es la que menos representa los casos, representa el 10% de los casos y es cuando no se encuentra una causa etiológica como tal. Algunos estudios hablan de que las pancreatitis idiopáticas son mucho menores que el 10%, pero lo que pasa es que muchas veces se subdiagnostica la causa etiológica de la pancreatitis. Si ustedes miran, digamos, la cantidad de fármacos que pueden causar pancreatitis son muchísimos. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Hay unos que son los inhibidores de la IECA, que pueden causar pancreatitis, sin embargo, estos tienen un muy buen pronóstico, digamos que no es una pancreatitis que puede ser severa en la mayoría de los casos. Y la principal causa de todas es la de litiasis biliar, por coleocolitiasis o por un cálculo que está en el conducto biliar que puede migrar al conducto común y eso va a causar una pancreatitis porque, digamos, hay una obstrucción como tal del conducto pancreático. Esta representa el 60 al 85% de los casos y solo en el 20 al 50% se encuentra el cálculo enclavado en la papila. Muchas veces lo que pasa es que el cálculo va bajando, causa la pancreatitis, aumenta la presión dentro de la vía biliar, el cálculo sale, pero la pancreatitis se queda en el paciente. ¿Listo? El barro biliar y las microlitiasis son factores de riesgo para el desarrollo de pancreatitis y probablemente son la causa de la mayoría de las pancreatitis idiopáticas porque muchas veces no se diagnosticaban antes. Digamos que hay algunos estudios hoy en día que permiten encontrar eso fácilmente. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero antes era bastante difícil encontrar. Hay otras causas como las infecciones, las traumáticas, las metabólicas, algunas obstructivas, algunos tóxicos también lo pueden causar. Entre los tóxicos en Colombia y digamos en el trópico es muy importante el veneno del escorpión. En muchos casos, los pacientes que tienen una picadura por escorpión es casi que mandatorio tomarles enzimas pancreáticas para mirar que no vayan a hacer una pancreatitis. También hay casos vasculares y causas misceláneas. ¿Listo? Entre las infecciones, recuerden que podemos tener múltiples, pueden ser virus, bacterias o parásitos. Entre los parásitos, recuerden que el ascaris es un parásito muy importante que la puede causar, porque recuerden que el ascaris puede entrar por la vía biliar y causar la obstrucción. Y en los virus, recuerden que el VIH también es muy importante, digamos acá en Colombia también, digamos que tenemos una prevalencia bastante importante por esto. ¿Listo? Bueno, entonces ya para hablar un poquito de la fisiopatología, entonces como les había dicho, se activan los simógenos digestivos dentro de las células acinares del páncreas, o sea, en la parte interna del páncreas. Esto va a hacer que la catepsina B active el tripsinógeno y esto va a causar que, digamos, los neutrófilos produzcan superóxido y produzcan enzimas proinflamatorias. Se libera el TNF-alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 8, entre muchas otras que van a terminar causando eso. Entonces, esto va a causar en el páncreas algo que en una revisión de Nature llamaron una necroapoptosis. Entonces, no se causa ni una apoptosis ni una necrosis, sino que es como una mezcla entre las dos por la liberación de estas enzimas que va a aumentar el calcio y va a causar toda la activación de las caspasas que ustedes ya conocen, que después va a terminar causando, digamos, la necroapoptosis. ¿Listo? Esto va a aumentar la permeabilidad, digamos, estas enzimas proinflamatorias van a aumentar la permeabilidad vascular dentro del páncreas, esto va a causar un edema y puede llegar a causar hemorragia. Recuerden, como ya vimos en la parte vascular, que el páncreas es muy irrigado. Entonces, una hemorragia en el páncreas digamos, puede complicarse muy fácilmente, porque las arterias vienen directamente de la aorta. Esto nos va a terminar causando una hipoperfusión en el páncreas y también una necrosis ya extensa. Entonces, hay una definición para clasificar la pancreatitis. Entonces, hay unos criterios que se llaman los criterios de Atlanta. Esos criterios se crearon en la época de 1997 más o menos, y en 2012 se revisaron. Entonces, los criterios de Atlanta nos dice que uno tiene que tener dos de los siguientes para uno diagnosticar como tal una pancreatitis. El primero sería un dolor abdominal, que puede ser de inicio agudo, de un dolor epigástrico intenso y persistente que a menudo se irradia la espalda.
Digamos que idealmente debe tener dos, porque si ustedes miran este primer criterio, es como lo más importante de la pancreatitis, adicionalmente del vómito, que muchas veces se presenta, pero uno lo puede confundir muchas veces con un infarto. Entonces, un infarto se puede presentar como una pancreatitis se puede presentar como un infarto, y por eso es importante tener alguno de los siguientes dos. Actividad la lipasa sérica o la amilasa, al menos 3 veces mayor el límite superior de lo normal. Ahorita vamos a ver por qué se tiene que elevar 3 veces por encima del rango normal de los laboratorios. Y la tercera es que, digamos, uno encuentra hallazgos característicos de pancreatitis aguda en una tomografía computarizada o una resonancia magnética, pero esto es en una fase tardía. Ahorita vamos a hablar por qué en las imágenes uno puede diagnosticar la pancreatitis y es como el medio más específico para diagnosticarla, pero solamente es en la fase tardía. En la fase temprana, digamos, las imágenes no tienen gran utilidad. Entonces, cuando vamos a hablar de la clasificación de la gravedad, entonces tenemos que puede haber una pancreatitis aguda leve. Esta es, digamos, la que no presenta ninguna patología importante dentro del cuerpo ni nada, entonces no hay ninguna complicación local o alguna complicación sistémica ni falla orgánica. Esta generalmente se tratan de manera conservadora, uno da líquidos, revisa al paciente constantemente y uno los puede dar de alta en un plazo de una semana. Luego tenemos la pancreatitis aguda moderadamente severa y la pancreatitis aguda severa. La diferencia entre la moderadamente severa y la severa es básicamente el tiempo de la disfunción orgánica, multiorgánica. Entonces, en ambas va a haber una presentación de disfunción multiorgánica, pero en la moderadamente severa va a ser menor a 48 horas y en la agudamente severa va a ser superior a 48 horas. ¿Listo? En ambas uno puede presentar complicaciones locales o sistémicas y digamos que la diferencia aquí es más por el tiempo. ¿Listo? Y la pancreatitis agudamente severa se asocia con una tasa de mortalidad entre el 20 y el 40%. Entonces, aproximadamente un paciente de 70 años que puede tener ciertas comorbilidades y todo, que tenga una pancreatitis aguda severa, probablemente casi la mitad de los pacientes se van a morir. Por eso es muy importante diagnosticarla a tiempo y saber cómo es el tratamiento. Entonces, aquí hay una tablita que resume más o menos cómo se identifican las pancreatitis. Entonces, leve, no hay un fallo orgánico, no hay complicaciones locales. La moderada, hay un fallo orgánico transitorio, que es menor de 48 horas, y puede o no haber complicaciones locales. Y la severa es un fallo orgánico mayor de 48 horas. Cuando hablamos de complicaciones locales, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero digamos que eso es porque hay una colección de un fluido peripancreático o un pseudoquiste pancreático y una colección necrótica o una fusión pleural. ¿Listo? Muchas veces las enzimas pancreáticas, cuando llegan al pulmón, pueden afectar el surfactante y es muy común que los pacientes presenten un síndrome de dificultad respiratoria del adulto o una famosa efusión pleural. Y la falla orgánica, recuerden que es fallo de los 3 principales órganos, que puede ser el respiratorio, el cardíaco y el renal, y también pueden estar los otros sistemas como el hepático, el hematológico o el neurológico. El cuadro clínico de estos pacientes, ¿cómo se va a presentar? Entonces, muchas veces estos pacientes van a tener un dolor abdominal muy intenso, vómitos y estado nauseoso. La pancreatitis es muy importante porque va a ser un gran agente productor de náuseas. Los pacientes pueden presentar distensión abdominal y como el páncreas yo les mostré en la parte de anatomía que está en todo el centro del cuerpo, digamos en toda la parte, en la mitad del abdomen como tal, va a causar un hilio paralítico. ¿Listo? Entonces los pacientes, como tienen toda esta parte inflamada dentro del abdomen, probablemente estos pacientes van a tener hilio, pueden llegar a presentar ictericia, puede haber un colapso cardiocirculatorio. Muchas veces los pacientes cuando llegan a urgencias llegan con una fase muy complicada de la pancreatitis y pueden tener un paro. Y hay varios signos. El signo de Mayer-Robson es, digamos, un dolor o una hiperalgesia digamos, en la reja costal, más o menos como a nivel 11, 12 espacio intercostal, precisamente por toda la parte de la pancreatitis hemorrágica que pueden presentar los pacientes. También está el signo de Cullen y el signo de Rey-Turner, que ya casi todos conocen de semiología, en donde pues hay una equimosis periumbilical y una parte en los flancos abdominales que representan equimosis del retroperitoneo o hemorragias del retroperitoneo. Recuerden que el ombligo se va, digamos, con el ligamento falciforme y el ligamento redondo y puede llegar hasta la parte del retroperitoneo. Por eso uno puede identificar en el ombligo hemorragias retroperitoneales y lo mismo en los flancos abdominales. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar qué exámenes podemos pedirle a estos pacientes o qué examen se le pide a un paciente de estos cuando llega a urgencias, entonces lo más importante pues, es pedir una amilasa y una lipasa. Digamos que esto nos va a diagnosticar la pancreatitis como tal, digamos que es el diagnóstico más importante porque si ustedes miran el diagnóstico imaginológico es tardío, entonces usualmente es la clínica más la amilasa y o la lipasa. Uno usualmente pide un hemograma donde uno va a mirar cómo están los leucocitos, el hemograma y el hematocrito. Entonces, generalmente hay hemoconcentración, porque el páncreas
va a causar un edema general y va a hemoconcentrar al paciente, el paciente se va a deshidratar. Por eso uno de los tratamientos va a ser líquidos, digamos, de manera muy agresiva. Entonces el hematocrito nos ayuda a nosotros a determinar qué tan hemoconcentrado está el paciente. También uno mira las bilirrubinas y el calcio. Muchas veces estos pacientes pueden tener hipocalcemia y esto puede ser un predictor de severidad. Y la hiperglucemia. Recuerden que el páncreas también tiene una función endocrina, entonces si el páncreas tiene un insulto o un daño muy grave, digamos que la glucosa también va a subir y el paciente también puede estar en un estado hipermetabólico por la falla multiorgánica y por todo. ¿Listo? También hay un incremento del boom o la urea, el nitrógeno ureico y la creatinina plasmática, principalmente por la falla renal que el paciente puede presentar por la hemoconcentración. El boom va a ser también uno de los marcadores más importantes para determinar cómo va a ser el progreso de estos pacientes, porque recuerden que el boom es toda la parte prerrenal. Entonces ahí podemos también determinar cómo va a concentrarse la sangre del paciente y cómo va a estar la volemia de este paciente. Hay otros marcadores, como los reactantes de fase aguda. Entre estos está la proteína C reactiva, la alfa-1 antitripsina y la alfa-2 macroglobulina, pero la proteína C reactiva es, digamos, que el que uno también toma con mayor regularidad para determinar también la severidad de los pacientes. Recuerden que estos marcadores, una elevación muy alta de estos marcadores nos puede predecir bastante mortalidad, como vamos a ver más adelante. También uno puede tomar un examen de líquido peritoneal, pero digamos que este no se toma con regularidad y también uno pues toma tiempos de coagulación. Acá me faltó, pero regularmente se piden también un perfil hepatopancreático para determinar cómo está toda la parte del paciente y pues uno revisa más allá de las bilirrubinas cómo está todo. Bueno, entonces hablemos de las enzimas más importantes. Entonces la milasa. La milasa se eleva entre las primeras 2 a 12 horas del comienzo del dolor y puede normalizarse entre 2 a 5 días. ¿Esto qué quiere decir? Independientemente del daño que el paciente tenga en el páncreas, la milasa va a tener una curva en la que va a subir y va a bajar. El diagnóstico es 3 veces por encima del valor normal. ¿Listo? Y cifras 5 veces por encima del valor normal son altamente indicativas de pancreatitis aguda. Entonces, el grado de hiperamilasemia no se correlaciona con la gravedad del proceso, pero si tenemos una hiperamilasemia muy alta, esto nos va a predecir, digamos, que el paciente tiene pancreatitis. ¿Listo? La milasa puede estar normal porque su elevación es fugaz si el examen nosotros lo tomamos tarde. Entonces, ahorita vamos a ver unas curvas que son muy importantes. Y entonces, si existen niveles de triglicéridos muy elevados o si se trata de una pancreatitis aguda crónica recurrente, puede presentarse con insuficiencia pancreática. Entonces, puede que la milasa no esté elevada. ¿Listo? Y recuerden que la milasa es menos específica que la lipasa, como vamos a ver ahorita. La lipasa es la que presenta mayor sensibilidad y especificidad, si miran la sensibilidad es como el 94 y la especificidad es del 96, que la milasa total sérica. Sin embargo, depende mucho del tiempo. Entonces, se eleva el primer día, más o menos hacia las 24 horas es el pico de elevación de la lipasa y los niveles plasmáticos persisten elevados. Un poco más de tiempo que los de la milasa, realmente se elevan por bastante tiempo en comparación con la milasa que baja tiempo después. Esta se usa para el diagnóstico de pancreatitis con un valor también el triple del límite del valor de referencia de los laboratorios. Y si existen aumentos por debajo del 3 veces del valor normal en la insuficiencia renal grave, roturas de neurisma, nefrolitiasis, obstrucción intestinal, quimio, radioterapia. Entonces recuerden que la lipasa y la milasa se pueden elevar en muchas otras patologías, por eso es muy importante siempre correlacionarlo con la clínica. Y la determinación simultánea de milasa y lipasa cuando son positivas tiene una especificidad y una sensibilidad casi del 95%. Si ustedes miran esta gráfica, esta es una gráfica de los días después de que inicia la pancreatitis. Entonces, si ustedes miran la milasa, tiene un tiempo donde su pico máximo es casi 12 horas, un poquito más allá, y el de la lipasa es casi 24 horas. Entonces, si nosotros tomamos una milasa en las primeras 4 horas, probablemente vamos a tener una milasa un poco elevada y una lipasa que no va a estar casi elevada. Si nos vamos a las 12 horas, probablemente la milasa va a estar en su pico y la lipasa está elevándose, pero puede que no alcance a tener el valor 3 veces por encima del valor del rango de laboratorio. Pero digamos que ya al primer día del inicio de los síntomas el paciente pues va a tener una lipasa mucho más elevada y la milasa ya va a estar inclusive bajando. Entonces, depende del tiempo en qué momento nosotros vamos a pedir una milasa o una lipasa. En algunos hospitales piden ambas porque si ustedes miran, si pedimos ambas, alguna de las dos nos va a dar por encima nos va a dar 3 veces por encima del rango de los laboratorios, por ende va a ser mucho más fácil diagnosticarla y por eso juntas tienen una sensibilidad, una especificidad tan, digamos, tan completa. Sin embargo, la lipasa es mucho más costosa que la milasa. Por eso en muchos hospitales inclusive no se encuentra lipasa y uno con la milasa debe manejar al paciente.
pero probablemente la gran mayoría de pacientes cuando llegan a urgencias, como el dolor de la pancreatitis es tan agudo y tan severo, probablemente van a llegar en el rango del primer día. Entonces, con la amilasa o la lipasa nosotros podemos empezar a jugar para determinar los rangos. Otros valores importantes de laboratorio digamos que son muy importantes analizar es el hematocrito, la leucocitosis. Recuerden que va a estar con desviación a la izquierda porque va a haber neutrofilia por todos los DAMs, los Danger Associated Molecular Patterns. También podemos tener hiperglucemia sin cetoacidosis y el boom va a estar elevado. Recuerden que el boom va a ser un predictor de que tan elevado esté. Los gases arteriales también son muy importantes, la PaO2 va a estar baja, los déficits de las bases también se van a encontrar y el calcio también va a estar bajo. Estos son otros laboratorios que también van a estar alterados, pero la proteína C reactiva es muy importante, porque la proteína C reactiva nos va a determinar desde un comienzo qué tan grave va a llegar el paciente cuando está elevada, digamos, unos valores muy, muy importantes. Y también es muy importante cuando un paciente llega a urgencias tomar un electrocardiograma. Recuerden que uno siempre tiene que descartar que el dolor no sea por una cardiopatía isquémica y pues hay que conocer la situación basal del paciente y valorar los cambios en caso de falla cardíaca. Entonces también es muy importante determinar o saber si un paciente tiene falla cardíaca por el manejo que le vamos a dar a la pancreatitis. Entonces, imaginológicamente, hay radiografía de tórax y radiografía de abdomen. Entonces, en la radiografía de tórax nosotros podemos identificar primordialmente el derrame pleural, puede haber insuficiencia cardíaca congestiva, digamos si es la pancreatitis ya severa, síndrome de dificultad respiratoria aguda, y se podría inclusive dar neumoperitoneo en el paciente. En la radiografía de abdomen también es muy importante el asa centinela. Entonces, digamos, cuando nosotros estamos en un rural, si no tenemos la posibilidad de una amilasa o una lipasa, el asa centinela en una radiografía de abdomen va a ser muy importante porque esto nos va a mostrar el hilio de esta parte del intestino que pasa por acá, que digamos sería un segmento del colon, que se llama el signo de la interrupción del colon, y esto primordialmente se va a dar porque como el páncreas está teniendo, digamos, un estado inflamatorio tan severo, este estado se va a transmutar primero a esta parte del colon y esto va a generar un hilio y pues uno lo puede identificar en la radiografía. ¿Listo? También la radiografía abdomen es muy importante para el diagnóstico diferencial con otras enfermedades abdominales, como la performación de alguna víscera hueca, alguna isquemia intestinal o alguna obstrucción intestinal, que también podría elevar la amilasa y la lipasa y similar de pronto a una pancreatitis. Vamos al paciente le duela mucho. La ecografía abdominal, usualmente uno la debe realizar dentro de las primeras 24 horas y está más allá de la pancreatitis, se determina para descartar el origen litiácito y descartar signos de obstrucción de la vía biliar. De todas maneras, digamos, la ecografía no tiene una especificidad, una sensibilidad tan alta para determinar cálculos en el colédoco. Sin embargo, si nosotros tenemos una colecistitis y tenemos un paciente que está con signos y con lipasa de amilasa de pancreatitis, probablemente sea de origen biliar. Entonces, digamos, esto nos podría ayudar en bastante en eso. Y también puede servir en algunos casos para orientar la severidad de la pancreatitis, sin embargo, su especificidad y sensibilidad no es tan alta, depende mucho del radiólogo. Recuerden que este examen siempre es operador dependiente. Y también es muy importante porque si el diagnóstico clínico de pancreatitis no es claro, uno puede establecer un árbol diagnóstico diferencial y con eso mirar que no tenga el paciente de pronto una colecistitis, una apendicitis retrocecal que se esté manifestando, digamos, en la parte superior del abdomen o una isquemia intestinal. El efecto abdomen. Digamos que este es el estudio más importante para el diagnóstico de las complicaciones de la pancreatitis y el estudio de su severidad. Pero recuerden, la taca abdominal usualmente se mira es después de las 72 a 96 horas para determinar las complicaciones del paciente. ¿Esto por qué se da? Porque cuando el páncreas, digamos, tiene un daño agudo y la pancreatitis se instaura, digamos, se demora aproximadamente 3 a 4 días en que se instauren todos los cambios macroscópicos que nosotros podríamos identificar en el TAC. Entonces, el edema, toda la parte de la necrosis, la licuefacción, digamos, se empiezan a evidenciar en el TAC después de las 72 horas. Entonces, en las primeras 48 horas en realidad no tiene ninguna indicación para pancreatitis, tomar un TAC abdominal. Solamente uno lo debería tomar cuando no está claro el diagnóstico de la pancreatitis. Si uno tiene un diagnóstico diferencial y digamos un TAC podría ayudar a diferenciar eso. Entonces, sí, es muy importante tomarlo después de las 72 a 96 horas para determinar cómo serían las complicaciones de este paciente. La resonancia magnética se utiliza cada vez con más regularidad. Su uso ha mostrado ser equivalente al TAC para el diagnóstico de las complicaciones. Perdón, acá la radiografía. Y la colangioresonancia también es muy importante porque recuerden que en la colangioresonancia nosotros vamos a identificar si el paciente tiene cálculos en la vía biliar o no. Recuerden que la colangioresonancia y la ecografía también es muy importante para identificar que los pacientes tengan
La endosonografía, perdón, es muy importante para identificar que los pacientes tengan litios o barro biliar dentro de la vía biliar. ¿Listo? Entonces, nosotros cómo identificamos que el paciente tiene una pancreatitis severa o moderadamente severa o no severa, o digamos moderada o leve. Eso se hace con digamos, las valoraciones o las escalas para determinar la falla orgánica. Entre esos, digamos que los que más se utiliza es el Marshall. Si ustedes miran, digamos, estos son valores que uno usualmente le toma a los pacientes en UCI para determinar cómo va a ser su fallo orgánico y cómo va a ser la probabilidad de que estos pacientes tengan una falla multiorgánica en cierto tiempo y tengan, digamos, puedan fallecer o no fallecer por la enfermedad. Entonces, un nivel de proteína se reactiva cuando se eleva más de 150 miligramos por decilitro. Al inicio, en las primeras 72 horas, sugiere una pancreatitis aguda grave y predice un peor curso clínico. Entonces, aunque el paciente ya no haya entrado en falla multiorgánica, una PCR de 150 o mayor, digamos, nos va a predecir que este paciente va a tener una pancreatitis muy severa y el manejo debe ser mucho más invasivo. Probablemente este paciente, así no tenga una falla multiorgánica, debe ser llevado a unidad de cuidados intensivos. Entonces, esta también es muy importante porque nos permite a nosotros predecir con el cambio de la PCR, qué tanto se eleva, qué tanto se baja, cómo va a ser en las primeras 72 horas el progreso de este paciente hacia pancreatitis severa o moderadamente severa. La puntuación de Apache también es muy importante. Recuerden que todas estas escalas uno las puede encontrar. Digamos que uno toma todos los laboratorios y estos usualmente se toman en UCI para los pacientes. Entonces recuerden que aquí están como los tres principales sistemas y digamos la puntuación dependiendo de cómo va a ser nos va a hablar a nosotros de qué tan grave o qué no tan grave va a ser la enfermedad del paciente. Entonces el Apache 2 es digamos las que más se utiliza y las puntuaciones deben calcularse al ingreso y diariamente durante las primeras 72 horas posteriores al ingreso. Entonces un Apache de 8 más al inicio en las primeras 72 horas sugiere una pancreatitis aguda grave y PEIS y un peor curso clínico. Entonces recuerden que con el Apache nosotros podemos calcular la mortalidad de este paciente. Entonces aquí digamos un puntaje superior a 9, digamos de 10 a 14, nos da una mortalidad del 15%, que se correlaciona con una pancreatitis aguda severa. Hay otros criterios, donde están los criterios de Ranson, están los criterios de INRI, que es del grupo de Glasgow. Entonces, digamos que hay muchas escalas que uno puede utilizar para determinar la severidad de la pancreatitis, porque la forma de determinar la severidad es, digamos, con la falla multiorgánica. Entonces, la gran mayoría de escalas que existen uno las podría utilizar. Sin embargo, la que más se utiliza es la escala de Apache 2, no porque, digamos, sea la más específica para pancreatitis, sino porque es la que, digamos, se acepta con mayor popularidad dentro de la gran mayoría de instituciones. Hay varios estudios que no han demostrado que alguna escala sea mejor que la otra, entonces en teoría la gran mayoría de escalas que existen actualmente se pueden utilizar. Hay otro índice que es muy importante que se llama el índice de pancreatitis aguda por TAC o el CT Score Index. Entonces esto es una revisión de la escala de Baltasar. La escala de Baltasar se utilizaba anteriormente para determinar cómo era, digamos, qué tan grave era la pancreatitis. Entonces iba de grado A grado E, en donde uno podía ver las complicaciones locales de la pancreatitis. Entonces un grado A sería un páncreas normal que no tiene, digamos, ninguna alteración. Un páncreas B podría tener como una difusión local, pero digamos uno no encuentra como cambios muy graves. Si llamamos por ejemplo la E, uno ya mira dos colecciones grandes o más y gas en el páncreas o en el retroperitoneo. Cuando nosotros hablamos de gas o páncreas en el retroperitoneo, estamos hablando de que ya tenemos una complicación local que tiene una infección. Entonces, ahorita vamos a ver un poco más eso, pero cuando tenemos un porcentaje de gas o tenemos una infección dentro del páncreas, la tasa de mortalidad puede aumentar muchísimo más que cuando tenemos una colección normal intrapancreática que no tiene fluido. Entonces, ustedes miran acá que hay un score que va de 0 a 6 y dependiendo de estos puntajes que nosotros tengamos acá, vamos a tener un porcentaje de necrosis. ¿Listo? Entonces, el puntaje máximo es de 6, un porcentaje mayor a 6 nos habla de una enfermedad severa. ¿Listo? Entonces, si la suma del puntaje de severidad según el cambio morfológico del grado de severidad nos da mayor a 6 puntos, el paciente es subsidiario, una valoración por UCI, así el paciente, digamos, nosotros lo hayamos tenido hospitalizado y el paciente tenga un curso clínico que no haya tenido una disfunción multiorgánica, porque probablemente las complicaciones de este paciente se van a manejar con mucha más rigurosidad. Entonces, el puntaje final de los criterios de Atlanta, digamos que nos dice que la presencia de cualquiera de las 5 indica que el paciente tiene una pancreatitis aguda severa. Entonces, ustedes miran acá, están como las complicaciones locales, las complicaciones sistémicas, la falla orgánica, el score de Apache, el score de Ransom, que digamos son como los scores que más se utilizan. Pero si ustedes miran, digamos, con los scores, uno puede predecir cómo va a estar el paciente y mirar, calculándolo, mirar cómo va a estar el paciente.
Entonces, cuando un paciente llega a UCI o un paciente llega con una pancreatitis, uno debe calcularle, digamos, el Apache o el BISAP, que sería otro de los criterios que se utilizan con mayor regularidad, y a las 48 horas uno debe recalcular eso para mirar cómo está el paciente y uno mira si sigue con falla multiorgánica o no sigue con falla multiorgánica. Si a las 48 horas ya no tiene falla multiorgánica porque el Apache o el BISAP o el Ransom bajaron, quiere decir que el paciente tuvo una enfermedad moderadamente severa. Si persiste con la falla multiorgánica, ya estamos hablando de una pancreatitis aguda severa, y eso digamos que va a tener una tasa de mortalidad. Es una gráfica que me pareció, digamos, es de New England Journal, que me pareció como muy buena, que habla como de cómo es la fisiopatología de la enfermedad. Entonces tenemos el daño. El 80 al 85% de los pacientes van a hacer una pancreatitis intersticial y el 10 al 20% van a hacer una pancreatitis necrotizante. O sea, esta va a ser una pancreatitis moderadamente severa o una pancreatitis leve, y esta sería una pancreatitis, digamos que severa. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un fallo orgánico transitorio, tenemos acumulación de fluidos, la mortalidad es menor al 2%, y estos pacientes pueden tener pseudoquistes y después, pues, tener una resolución de su cuadro clínico. Cuando tenemos una pancreatitis necrotizante, tenemos que esto durante las primeras 2 semanas puede tener un fallo orgánico transitorio, puede tener una moderadamente severa, una pancreatitis moderadamente severa, y la mortalidad puede ser menor al 5%. Entonces aquí también podríamos tener una moderadamente severa, sin embargo la gran mayoría se van por el lado intersticial. Si durante las primeras 2 semanas tenemos un fallo orgánico persistente, tenemos una pancreatitis aguda severa, la mortalidad va a ser del 15 al 20%. El 70% de estos pacientes van a ser una necrosis estéril, es decir, no vamos a encontrar grasa ni ningún signo de infección dentro del páncreas. Y el 30% van a ser una infección. Entonces, digamos, en algunos estudios ya llaman esta pancreatitis como la pancreatitis aguda crítica. La mortalidad de estos pacientes es del 30% porque digamos que ya tenemos bacterias dentro del páncreas, entonces tenemos un páncreas que ha tenido un daño muy severo, y adicionalmente tenemos unas bacterias que están dentro del conducto pancreático que van a seguir causando daño. Entonces la mortalidad de estos pacientes va a ser del 30%. Entonces, si ustedes miran aquí en esta misma línea del tiempo, tenemos la terapia que nosotros vamos a tener con estos pacientes. Entonces, en las primeras 24 horas de los pacientes, digamos que aquí ya le pedimos todos los laboratorios, calculamos cómo está el paciente y consideramos que tiene una pancreatitis, entonces aquí tenemos que tener una resucitación con fluidos muy agresiva en las primeras 24 horas. Luego en las primeras 48 a 72 horas vemos hacia dónde progresa la pancreatitis, entonces si es leve o moderadamente severa, si es una pancreatitis severa, y posteriormente nosotros vamos a ver hacia dónde va a progresar el paciente. Entonces, más o menos al segundo día o al tercer día, nosotros tenemos que empezar a darle alimentación a los pacientes, porque ahorita, como vamos a ver, es muy importante iniciarles alimentación temprana, debido a que la translocación bacteriana es la principal causa de infección o de pancreatitis aguda crítica, y por eso a estos pacientes se les debe iniciar alimentación temprana e enterar. ¿Listo? Estos pacientes usualmente uno trata al mínimo de iniciarles nutrición para enterar. En las primeras 2 semanas uno debe iniciar antibióticos si se documenta alguna infección, y uno trata de tener una terapia para mirar las complicaciones locales mínimamente invasivas. Entonces, como ya les había dicho al comienzo de la charla, la gran mayoría de manejos hoy en día no son quirúrgicos abiertos, sino que pueden ser por endoscopia o por ultrasonografía guiada percutánea. Las complicaciones que nosotros tenemos, las complicaciones locales. Entonces ya les había dicho como que esas son como las complicaciones que más se presentan. Cuando no hay necrosis, usualmente hay una colección líquida aguda peripancreática, esto es un pseudoquiste, y cuando hay necrosis tenemos una colección aguda necrótica. Entonces, cuando es menos de 4 semanas, nosotros lo vamos a llamar así. Cuando es más de 4 semanas, lo vamos a llamar pseudoquiste o necrosis encapsulada. Entonces, el pseudoquiste en la necrosis encapsulada se diferencia porque el pseudoquiste, como su nombre lo suena, parece un quiste pancreático, pero este quiste pancreático va a tener enzimas pancreáticas, por eso se llama pseudoquiste. ¿Listo? Y la necrosis encapsulada, a diferencia del pseudoquiste, digamos que no tiene como un encapsulamiento como tal, como si fuera un quiste, pero digamos que el cuerpo logra encapsular esto. Hay otras complicaciones que pueden ser un poco más complejos, como la fístula pancreática. Entonces, son pacientes que no hacen una necrosis encapsulada, sino que la necrosis sale a la pared, digamos, sale a la atmósfera, rompe la piel y digamos que se convierte en una fístula pancreática. Hay complicaciones sistémicas como la preservación de comorbilidades preexistentes de algunos pacientes, que digamos sean viejitos, una falla cardíaca o alguna complicación. Y lo más importante es en la parte respiratoria mirar la PAFI de estos pacientes. Usualmente la complicación es que la PAFI puede estar menor a 300, que al 40 es como el rango de normalidad.
En la parte cardiovascular, la presión arterial sistólica menor de 90 sin soporte inotrópico y no respondía a líquidos, un pH de 7.3, puede ser una complicación sistémica grande. Y la renal, cuando la creatinina se eleva más de 170 milimoles o sobre litro o 1.9, digamos, con los valores que nosotros conocemos normalmente. Entonces recuerden que estos tres representan la falla multiorgánica y por eso como que son los que más se revisan, son las complicaciones más importantes. Entonces, cuando ya vamos a hablar del tratamiento de estos pacientes, entonces, esto depende de la etiología y la gravedad del cuadro clínico. Esto va a ser definido por la extensión de la necrosis, las complicaciones sistémicas y los tres objetivos, los tres pilares más importantes en el tratamiento de los pacientes con pancreatitis, va a ser la terapia de soporte para prevención de las complicaciones, la terapia directa para determinar las causas específicas de la pancreatitis. Entonces, necesitamos una pancreatitis alcohólica, hay que dar ciertos medicamentos. Si tenemos una pancreatitis por CPR, tenemos que dar un manejo. Si tenemos una pancreatitis por cálculos biliares o por coleocolitiasis, tenemos que dar el manejo de la coleocolitiasis. Entonces, digamos que la causa etiológica también es un pilar importante. Y el tercero es el reconocimiento temprano y el tratamiento agresivo de las complicaciones. La reanimación con líquidos debe ser agresiva durante las primeras 24 horas. Estos pacientes van a tener hipovolemia. Entonces, aquí ven una cosa del continente versus el contenido. Entonces, los pacientes que tienen hipovolemia, vamos a tener que determinar qué tanto los vamos a reponer o cómo los vamos a reponer. Entonces recuerden que no dar fluidos agresivamente en estos pacientes puede aumentar la extensión de la necrosis por todos los estados proinflamatorios y porque no vamos, digamos, a diluir toda esa cantidad de edema que tiene el paciente y de enzimas que se están produciendo dentro del páncreas. Entonces hay que tener cuidado con la reposición. Entonces, obviamente, si tenemos un paciente que tiene falla cardíaca, la reposición debe ser mucho menos agresiva que los pacientes que no tienen falla cardíaca. Y entonces uno tiene que tener una terapia dirigida siempre. Entonces, las terapias idealmente se dan con solución salina o lactato de Ringer, y ahí nosotros vamos midiendo con PCR y el CIES para determinar cómo está el paciente. Recuerden que si tenemos un lactato elevado, de pronto uno no va a preferir el lactato, aunque los estudios son un poco inconclusos sobre el tema. Sin embargo, no hay como una diferencia entre solución salina o lactato de Ringer como tal. Lo más importante en estos pacientes es dar 5 a 10 mililitros por kilogramo por hora. Esto sería equivalente a dar más o menos unos 250 mililitros por hora en estos pacientes, entonces la reposición de líquidos es bastante agresiva. Entonces aproximadamente uno da 2.500 a 4.000 cc en las primeras 24 horas. Y también uno trata de tener la meta por, digamos, la terapia, cuando uno va a la terapia por líquidos, uno la trata de tener en metas. Entonces la primera meta sería tener una diuresis 0.6 miligramos kilogramo hora, tener una frecuencia cardíaca menor a 120 y una presión arterial media entre 65 y 85. Hay otros objetivos clínicos invasivos, como la variación del volumen sistólico y la determinación del volumen de sangre intratorácica, digamos que hay algunos estudios con los que uno puede determinar eso, y el hematocrito entre 35 y 44%. El hematocrito siempre va a ser muy importante porque nos va a determinar qué tan hemoconcentrado está el paciente. La analgesia, entonces, esto también es un punto muy importante, depende de la severidad del paciente, pero es un punto cardinal en el manejo. Entonces, los opioides podrían disminuir la necesidad de analgésicos suplementarios, y hay un mito sobre utilizar opioides y la contractilidad del esfínter de Oddi. Entonces, se decía que pues, los opioides pueden aumentar el esfínter de Oddi, sin embargo, los estudios no han sido realizados en humanos, fueron utilizados en ratas, y digamos que no hay como tal un aumento de la mortalidad en utilizar opioides en estos pacientes. Entonces, hubo pacientes que presentaron pancreatitis, les dieron opioides y no hubo una comparación en el aumento de la mortalidad, entonces se pueden utilizar con regularidad. Y lo más importante es la nutrición. Entonces, en todas las guías recomiendan el uso de soporte nutricional en los pacientes con pancreatitis aguda grave porque reduce la mortalidad del 70% que nosotros vimos que era por la infección. Entonces, la nutrición enteral o parenteral, recuerden que la nutrición enteral es la que nosotros damos vía entérica, la parenteral es que se da por vía endovenosa o pues no vía entérica. Esta mantiene la mucosa intestinal, previene su disrupción y la translocación bacteriana. Entonces, la principal causa de dar nutrición enteral en estos pacientes es ayudar a que el intestino empiece a moverse y todas las bacterias que se pueden estar generando dentro de la cavidad intestinal, dentro del epitelio intestinal, digamos, tengan su curso normal que tendrían y no haya una translocación bacteriana, es decir, esas bacterias no vayan a pasar al páncreas o no vayan a migrar por, digamos, la éstasis dentro de la cavidad intestinal que usualmente se da cuando no hay nutrición. Entonces, usualmente uno trata de dar nutrición en las primeras 24 horas. Y si los pacientes, digamos, no pueden porque tienen una pancreatitis severa y están en UCI, tienen alguna falla multiorgánica, están intubados, idealmente uno debe pasar una sonda nasogástrica en estos pacientes. La sonda nasoyeyunal también se podría utilizar, pero digamos que no hay una diferencia entre utilizar sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal. Entonces la nutrición enteral siempre va a ser muy importante. Y la nutrición parenteral siempre trata de evitarse al máximo porque puede aumentar las complicaciones de estos pacientes, porque recuerden que
estos pacientes, digamos, no van a producir la insulina, ni digamos, el páncreas endocrino no va a estar funcionando de la mejor manera. Los antibióticos, uno nunca da antibiótico terapia profiláctica en pancreatitis. Recuerden que la pancreatitis eh, puede tener infección, pero uno siempre trata al mínimo de dar profilaxis porque eso puede aumentar la probabilidad de que las bacterias que no son como de la flora intestinal progresen y vayan a infectar el páncreas con más facilidad. Entonces, cuando tenemos una infección extrapancreática como colangitis, una neumonía asociada a la ventilación mecánica porque el paciente tiene una pancreatitis severa, o una infección asociada a algún catéter o alguna infección urinaria, en estos pacientes obviamente uno debería iniciar manejo antibiótico, pero para eso, no para la pancreatitis. Si tenemos una infección intra o peripancreática en el día 7 a 10, que digamos lo identificamos por TAC o por resonancia, ahí deberíamos utilizar los antibióticos. Idealmente uno debería hacer una punción para determinar el germen, hacer cultivos e iniciar antibiótico empírico. Entonces, siempre se van a preferir los carbapenémicos porque son los que tienen mejor perfusión pancreática. Entonces, estos antibióticos son los que con mayor regularidad se utilizan en pancreatitis. El doripenem es el que más tiene evidencia. La CPRE, digamos que las dos indicaciones más importantes de la CPRE es cuando tenemos una pancreatitis con una colanquitis concomitante o una colestasis con el propósito de drenar la vía biliar. Y la segunda indicación sería la presencia de una coleocolitiasis. Y ya, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Yo sé que, digamos, este es el tema que menos corresponde a cirugía general, pero pues es de bastante importancia clínica. Digamos, la pancreatitis es de las patologías que más pueden complicar a los pacientes. No sé si tengan alguna duda, pregunta acerca de la nutrición, del manejo antibiótico, de los líquidos. ¿Todo claro? Bueno, chicos, espero hayan aprendido un poco. Yo sé que es una charla un poco compleja de digerir. Pues recuerden que las charlas van a quedar grabadas y las vamos a subir al canal de YouTube. Entonces, pues ahí les van a poder revisar cuando requieran repasar pancreatitis. Aquí nos preguntan, entonces, ¿cuáles podrían ser los factores post-CPRE que aumentarían el riesgo de pancreatitis? Eh, entonces, la CPR puede ser una causa de pancreatitis. Digamos que algunos factores de riesgo cuando tenemos un paciente que, digamos, le estamos haciendo una CPR y, digamos, tenemos que movilizar bastante, hay alguna complicación dentro de la CPR, tenemos que dejar un stent, todo eso nos puede llegar a complicar la pancreatitis. Hay algunos manejos que se utilizan, como utilizar AINES vía intrarrectal, y esto nos ayuda a disminuir el riesgo de pancreatitis post-CPR, pero digamos que básicamente ese es como las principales causas. Cuando nosotros, recuerda que cuando hacemos una CPR, estamos insertando líquidos y estamos insertando cosas dentro de la vía biliar y eso nos puede causar una injuria. Entonces, digamos que eso sería como los factores de riesgo más importantes. Y digamos que el tratamiento también va a depender un poco de las metas y si van a utilizar otros medicamentos y todo. Pero el manejo inicial uno debe identificar como que el paciente tiene pancreatitis por los síntomas y la clínica de la amilasa y la lipasa. Usualmente estas se van a elevar post-CPRE, pero cuando tenemos clínica, probablemente estamos presentando una pancreatitis post-CPRE. Bueno, Fede, muchas gracias por la charla. Estuvo muy interesante y espero que les haya servido a todos. Gracias por conectarse y nos vemos para la próxima charla. Bueno, chicos, que les vaya pues muy bien. Nos vemos entonces para la próxima charla. Gracias, Carito y Vale, por organizar la charla. A ti por hacerla. Chao. Ay,
Bueno, chicas, Valentina ¿sí está ahí? Esa vieja se pisó Se registró, marica. refistulizada, pero bueno. Ay, Dios mío. ¿Qué tal estuvo la charla? Pues lo que escuché bien es que iban un trancón horrible. Sí, me di cuenta que estabas desde el carro. Yo como, Dios mío. Pero ven, menos mal Valentina abrió el Zoom, porque yo Ha sido pensé un que no día de iba a locos, estar. pero bueno, Porque, no he tenido que hacer de todo. ok, Pero bueno.